Tesalonicenses, en su capítulo 5, verso 9. Estoy leyendo la Biblia de la Iglesia en América, que es una traducción patrocinada por la Conferencia del Episcopado Latinoamericano. Dice el verso 9, porque Dios no nos destinó al castigo, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de qué nos compartía el hermano Antonio? De que Dios no es un Dios enojado con nosotros. No huelga repetir que efectivamente Dios no es un Dios enojado con nosotros. Hay muchas personas que por distintas razones, desde ópticas diferentes, sienten a Dios hostil. Por ejemplo, quien ha sufrido una desgracia o una pérdida o sufre una enfermedad y piensa, ¿por qué Dios no hizo algo? ¿Por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios no me resuelve? Al grado que, como mencionamos ya alguna vez, Federico Nietzsche, hijo de pastor y estudiante él mismo de teología, pidió en oración que Dios aliviara a su padre. El padre de Nietzsche no se alivió, se murió, y en pocas palabras, ustedes saben, Nietzsche se volvió enemigo acérrimo del cristianismo. Sus textos, como alguien que conocía la Biblia, pero redactados en contra de la Biblia para gente que no conoce la Biblia, hicieron mucho daño. ¿Por qué? Porque él se enojó con Dios, porque Dios no le contestó lo que él quería. Otra gente está enojada con Dios o ha decidido negar la existencia de Dios por el mal que existe en el mundo. ¿Por qué hay niños pobres, niños con cáncer, prostitución, secuestros, corrupción, guerras, pobreza? ¿No? Otros piensan que cada calamidad es Dios castigándonos, Dios nos está castigando, o cuando menos mandándonos unos demonios. ¿Por qué tuvo un accidente automovilístico tal persona? Seguro Dios lo está castigando. ¿Por qué se enfermó esta persona? ¿Por qué abortó esta otra persona? Dios lo está castigando. Esta idea de un Dios castigador, que también es una idea común entre cristianos. Sin santidad nadie verá al Señor, e interpretamos ese texto como si la santidad fuese algo que debemos adquirir por nosotros mismos, como si se tratara de una santidad inherente, y no nos damos cuenta que todo esfuerzo por alcanzar nuestra propia santidad es un esfuerzo demoníaco, porque la santidad solo viene de Dios. Pero partiendo de ese texto, la gente vive temerosa si todavía no ha perdido su salvación. ¿No será que ayer, no será que por el pecado cometido hoy, ya no voy a ser salvo?
si hoy me muero, no estoy muy seguro de ir con Cristo porque no me he portado tan bien. Y si no me he portado tan bien, entonces Dios debe estar enojado conmigo. Esto es lo que estamos diciendo, ¿no? Para los que creen en el rapto, pareciera que Dios está atento, casi emocionado a ver quién se va a quedar, ¿no? Señalando ahí los que se van a quedar. Como si le diera alegría agarrarnos en una falta, tomarnos en una falta para que suframos la gran tribulación, ¿no? Bueno, esa es otra. La gran tribulación es cuando Dios de verdad estará tan enojado con la humanidad. Hay un libro que tiene como título Días de Retribución. La idea es que por fin Dios, enojado, se va a desquitar con las naciones y las va a hacer sufrir como nunca han sufrido. Este Dios que ha predestinado a los salvos, claro, pero los predestinados son unos poquitos, muy poquitos, ¿eh? La mayoría de la gente, por supuesto todos los que andan ahí en el mundo, todos los que no creen en la predestinación también, todos los paganos, todos los de otras religiones, van a arder en el infierno. Caray. Bueno, siguiendo esta idea de un Dios iracundo, enojado, con deseos de castigar, de condenar, más parecido a Zeus con unos rayos en la mano, dispuesto a lanzarlos fulminantes sobre nosotros, no se parece al Dios de la Biblia. No se parece al Dios de la Biblia. No es el Dios que la Biblia revela. Estas modas legalistas que han puesto a través de las redes en boga el neofundamentalismo, se solazan en subrayar la justicia de Dios, la soberanía de Dios, la ira de Dios, pero nunca nos recuerdan, parece que han perdido de vista la definición que dio San Juan en su primera carta. Dios es amor. Primera de Juan 4:8 y 4:16. Dios es amor. Y como citamos el Evangelio de Juan, en aquel versículo maravilloso, que es la síntesis del Evangelio, Juan 3:16, que usted sabe de memoria, ¿no? Y que si no sabe, pues se tiene que saber. Porque de tal manera estaba Dios enojado con el mundo, de tal manera la ira de Dios estaba sobre el mundo. No es esa versión la que tienen ustedes, ¿no? Tanto amó Dios a los predestinados, a los poquitos, a los elegidos, a los buenos, a los de la religión, no quiero decir cuál. ¿A esos? ¿O qué dice? El mundo, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Habrá un ser humano que no pertenezca al mundo? El mundo en griego es cosmos, que significa en primer lugar la totalidad de todas las cosas, pero es además totalidad ordenada, armoniosa. ¿Hay un ser humano que no haya pertenecido a esta totalidad creada por Dios? No hay ninguno. El amor de Dios es universal. Eso quiere decir todos los seres humanos, todos. Por lo pronto, piense en usted mismo. Dios me amó a mí. Sin consentidos.
los judíos no son los consentidos de Dios. Si usted y yo somos totonacas, también Dios nos amó. Igualito o un poquito menos que a los judíos. Y si el judío es güero y ojo azul, a mí me quiere un poquito menos, que yo soy indígena, ¿sí? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Por quién dio a su Hijo más y por quién dio a su Hijo menos? ¿Se puede dar un hijo más por unos y menos por otros? Si el Hijo se dio de manera total, completa, hasta la muerte, entonces es un amor infinito, supremo, insuperable, último, e igual para todos, universal para todos. No podemos olvidar este mensaje del Evangelio de Juan, porque simplemente en esas primeras palabras, de tal manera, ya nos enfrentamos a lo inconmensurable. Es decir, usted alcanza a percibir el significado, el tamaño, la profundidad de tal manera. No. Creo que eternamente vamos a estar sorprendiéndonos y disfrutando que ese de tal manera no tenía límite. Bueno, al grado que Dios se ofreció a sí mismo en la persona de su Hijo, y como hemos querido hacer patente haciendo la analogía con Abraham, no fue Abraham quien dijo yo me ofrezco, sino algo más doloroso y más difícil, Isaac, ¿no? Así Dios nos amó tanto, que Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Otra vertiente que también olvidamos. Parece que si la gente no cree en Jesús, como yo creo que hay que creer en Jesús, esa misma manera equivocada de mirar a Jesús los va a mandar al infierno. A ver, voy con cuidado, ¿eh? Yo no estoy diciendo que hay otros caminos. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es Jesús. Pero hay gente que puede no haber comprendido todavía a Jesús con la profundidad bíblica que usted lo ha comprendido, pero tiene la fe. Aquel ladrón en la cruz que estaba por morir, ¿habrá comprendido la doctrina? ¿Entendía la escatología? ¿Oró correctamente? ¿Hizo la oración del pecador? Cualquier cristiano legalista diría, lástima, casi. Bueno, Calvino aprobó y de hecho en el fondo promovió la quema del médico español Miguel Servet, porque Servet no creía en la Trinidad. Y cualquiera puede decir, no, ese sí se va, pero para abajo derechito. Baste pensar cómo murió Servet en la hoguera, qué clamaba, qué decía en sus últimos instantes. Su oración y su clamor fue a Jesucristo como Salvador. Así que si entendió bien o no entendió bien cierto dogma, él creía en Jesucristo como Salvador, ¿no? Entonces Jesús no es una especie de catalizador para condenar a la mayor parte de todos los habitantes que ha habido en la historia del mundo. Al contrario, Jesús es el Logos, el Verbo, el amor de Dios manifestado,
concretado. Yo diría al revés, para que la mayoría de las personas que han vivido en la historia se salven. Estoy al revés, ¿no? El legalista cree que se va a salvar una minoría y que la mayoría va a arder en el infierno. Yo creo al revés. El amor de Dios, la revelación natural, la obra de Jesucristo en la cruz, no las obras, no cualquier religión, no me vaya a calumniar después. La obra de Jesucristo en la cruz hace posible que solo se pierda aquel que de verdad no se quiso salvar. ¿Quién se va a perder? Aquel que de verdad no se quiso salvar. Claro que me estoy metiendo en cosas muy complicadas, porque quién se va a salvar o quién no es algo que solo Dios sabe. Y Dios es, por un lado, justo, así que nadie se va a condenar injustamente. Y por otro lado, Dios es omnisciente. Él sabe lo que yo no puedo saber. Quizá estoy hablando de manera temeraria, pero lo que quiero subrayar es lo que acabamos de leer. No nos ha puesto Dios para la ira, sino, estoy en el verso 9, ¿no? Dios no nos destinó al castigo, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que lo subraya Pablo. No es solo el amor de Dios en abstracto. No es solo que Dios sea tan bonachón que dice, bueno, pecaste, perdónate, ya olvídalo. No. Por Jesucristo. ¿Por qué? Porque el verso 10 dice, quien murió por nosotros, ¿no? Por nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. No es que aminoremos la gravedad del pecado. No es que estemos diciendo que estos pecados terribles que merecen la condenación se hayan convertido en peccata minuta. No, es que Cristo murió por nosotros. ¿Y qué quiere decir eso? Otra vez, no que la ira de Dios se descargó sobre Jesucristo, sino que el amor de Dios se manifestó en la cruz a través de Jesucristo. Y que Jesucristo, negándose a sí mismo, siendo obediente al Padre y por amor a nosotros, estaba haciendo concreto, supremo, real, histórico, en el tiempo y en el espacio, el amor de Dios por nosotros. Y estaba mostrando así que el amor de Dios es tal que mereciendo la condenación, Él nos ha perdonado. Cuando hablamos de los que hemos de ser salvados, no estamos negando la culpa, no estamos negando que merecemos el castigo, solo estamos reconociendo que el amor de Dios es tal que ha decidido perdonarnos a pesar de, nos ha perdonado a pesar de. Y por eso no tenemos que vivir en la incertidumbre. Ya les he contado que me ha tocado visitar enfermos in articulo mortis y los veo angustiados, temerosos, siendo cristianos de años. Inmediatamente, cuando vemos eso, podemos colegir que la persona no está segura de su salvación. Y si habiendo conocido el Evangelio no está segura de su salvación, es porque todavía tiene cuando menos un dejo de esa idea de que, bueno, tengo que alcanzar cierto nivel de portarme bien para que Dios me salve. ¿Se tiene usted que portar bien para que Dios lo salve?
No los, no los veo tan seguros, ¿eh? Como que un poquito, cuando menos, ¿no? ¿O qué? ¿O nos tenemos que portar mal así de plano? No, por supuesto, la Biblia no nos está invitando a portarnos mal. Lo que tenemos que tener muy claro es por qué razón estamos perdonados. No porque nos portamos bien, sino porque Dios nos amó y dio su vida por nosotros. Esa es la única razón. Así que cuando todavía hay en mí una reminiscencia de que coopero, que necesito portarme bien para que la salvación se complete, para que Dios no me repruebe, pues también tengo que poner mi parte. ¿Sabe qué estoy cometiendo? El gravísimo pecado de orgullo de poner mi buena conducta a la par de la muerte de Cristo. ¿No es algo horrendo eso? A ver, piénselo bien. ¿No es horrendo pensar que lo que soy, que lo que hago, que lo que alcanzo a merecer, se pone a la par de la obra de Cristo para completar la obra de Cristo? A ver, bien pensado, dígame si es o no una blasfemia eso. Bueno, entonces nosotros tenemos que tener la confianza absoluta de que por el amor de Dios inmerecido hemos recibido el perdón y por tanto la salvación. Por eso cuando llegue la hora de nuestra muerte, tenemos que tener certeza. Cuando me ha tocado compartir en algún velorio y se repiten las oraciones, el rosario, ¿cuántas veces se dice, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte? ¿Qué quiere decir eso? Pues es que no sé qué va a pasar conmigo, o sea, ruega por mí, y si me estoy muriendo, pues con más razón, ruega por mí a ver si Dios. Esa es la incertidumbre. Lo que Dios nos está prometiendo es muy claro, y está allí al final del verso 10, cuando dice, para que, vigilando o durmiendo, vivamos juntamente con Él. Noten el juego de palabras, de sentidos que Pablo está usando, que ya hemos dicho. La noche como metáfora de la inesperada venida de Cristo. La noche, por otro lado, como metáfora de la oscuridad y la ignorancia en la que la gente no espera a Cristo, cree que todo seguirá igual. Luego, el dormir, con el significado de la muerte del cristiano, que ha de despertar en la resurrección. Y luego, el dormir en el otro sentido del que no está preparado para el retorno de Cristo. Y ahora regresa a la idea de dormir como analogía de la muerte, sea que durmamos o que estemos despiertos, es decir, sea que estemos muertos o que estemos vivos. ¿Cuál es la certeza si hemos muerto? ¿Cuál es la certeza? No dice Jesús, mire, de labios mismos de Jesús contando una historia. Murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Cuántos hemos perdido un ser querido que nos ha dolido mucho? Pues creo que todos. Podemos estar seguros que desde aquel momento fue conducido al seno de Abraham, al lugar, al destino de los creyentes, ¿no? Claro, no faltará quien discuta que si el seno de Abraham estaba abajo, que si no es lo mismo que el cielo. No. Es el destino de los creyentes. Y cuando llegue nuestro momento,
también tendremos que enfrentarlo con la entereza. Quizá no solo tememos la muerte, sino a veces el largo y prolongado sufrimiento antes de la muerte, la enfermedad, los dolores, la soledad, la decrepitud, ¿no? Tremendo. Porque algunas personas, entre más ancianas, quedarán solas, muy solas. A veces incapaces de moverse. También tememos eso. Pero a pesar de todo, lo que debemos tener es la certeza de quién está con nosotros, de dónde vamos. Volver a rezar, porque rezar quiere decir repetir, no me vea raro. Rezar nuevamente el Salmo 23, pero con un nuevo entendido. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, ¿no? Sea que durmamos, dice, o sea que estemos vigilantes, es decir, si estamos vivos y Cristo regresa, usted no debe de vivir con ese temor de que si Cristo regresara hoy, a lo mejor usted se queda, no a lo mejor, a lo peor, usted se queda. ¿Ha tenido usted ese temor? Ya hemos contado que a varios les ha pasado, ¿no? Que de repente no está la familia, les hablan, no están, no contestan y dicen, ya me quedé. A ver, siendo sinceros, ¿a quién le ha pasado? Miren cuántos. No se va a ver en la cámara, menos en el audio. Sí, pero no tiene que ser esa la incertidumbre. Cualquiera que sea nuestra situación cuando el Señor regrese, si somos de Él, nos vamos. Déjeme aquella expresión de la primaria, aunque sea de panzazo, pero nos vamos. Sí, porque allá en 1 Corintios, hablando de que la obra de cada uno será probada, dice, la obra de algunos se va a quemar, aunque él será salvo, aunque así como por fuego. Paráfrasis de panzazo, ¿no? Porque no me voy por mis obras, ni siquiera por mis fallas me quedo. Me voy porque soy de Cristo, porque soy un hijo de Dios, porque el Espíritu Santo que vive en mí es la garantía de mi resurrección. La garantía no es que también me porté esta semana. La garantía es el Espíritu Santo que me ha sido dado. ¿Cómo voy a poner la garantía en lo que yo soy y no en el Espíritu Santo? Ahí está otra casi blasfemia, ¿no? No sé si me está siguiendo en esto. Porque Cristo murió por nosotros para que vivamos o durmamos, estemos con Él. Dice el título de nuestra plática de hoy, preparación para el retorno de Cristo. Preparación para el retorno de Cristo. ¿Cómo vamos a estar listos? Bueno, creo que el primer paso lo estamos dejando ya claro. Es pues la fe, la certeza. ¿Qué capítulo de la Biblia empieza así? Hebreos 11, ¿no? Es pues la fe, la certeza. ¿Qué necesito yo para estar preparado para el retorno de Cristo? La fe, la certeza de su amor, de su perdón, de su aceptación, del Espíritu Santo que vive en mí. Comprender este tipo de mensaje del Evangelio es vacunarnos contra el legalismo. El legalismo es
es muy dañino. El legalismo siempre nos mantiene en la duda, en el temor, por un lado, y por otro en la idea equivocada de que nosotros podemos esforzarnos a alcanzar nuestra propia santidad y completar la obra de Cristo. Cosas que hemos dicho son terribles. Por eso dice el verso 11, consuélense unos a otros y edifíquense mutuamente como ya lo están haciendo. Consuélense. Espero que las palabras que hasta aquí hemos dicho les hayan brindado un consuelo, porque mencionaba yo, por ejemplo, a los seres amados que ya han muerto y que nos han entristecido, que extrañamos y que puede ser que en algún momento nos haya asaltado la duda de si de veras estarán con Dios, de si de veras habrá un más allá. Porque si alguien aquí me dice que nunca le ha asaltado la duda, no se lo voy a creer. Consuélense unos a otros, ¿no? Consuélense. Noten cómo Pablo está reuniendo lo que después de la división en capítulos dejó separado. Regresemos al capítulo 4 y allá en el versículo 18 dice, por tanto, consuélense unos a otros con estas palabras. ¿Qué dice el 5:11? Por eso consuélense unos a otros. ¿Ven cómo reitera Pablo el consejo? Así como Dios nos reiteró el mensaje de que Él no es para nosotros enojo, sino amor. Y digo que lo reiteró porque el hermano Antonio compartió eso mismo y después yo. Aquí Pablo reitera que la manera de tener consuelo frente a la tristeza de la muerte, porque ese es un tema que toca el asunto de la muerte, es comprender que Jesucristo viene, que Jesucristo nos va a resucitar, que nos da un cuerpo inmortal. Consuélense unos a otros. Así que la perícopa, palabra dominguera, no es la esposa del perico. La perícopa quiere decir la unidad literaria, que a veces no se nota porque cambiamos de capítulo y entonces es más difícil ver esa unidad literaria, que comenzaría en el capítulo 4, verso 13, acerca de los que han muerto. Ven que el tema del retorno de Cristo ha surgido por la tristeza y la preocupación de los tesalonicenses acerca de los hermanos que habían muerto. Ahí comienza la perícopa. El capítulo 4 termina, pero el tema sigue prácticamente hasta el 5:11. Y aunque a partir del verso 12 pareciera cambiar totalmente de tema, en realidad lo que veremos del 12 en adelante está también muy relacionado, al grado que es parte del título, cómo prepararnos para el retorno de Cristo. Pero por lo pronto no perdamos de vista que la perícopa comienza hablando de qué pasa con los que han muerto. Y entonces habla de que en aquel instante que nadie sabe, Cristo regresa y como completa Pablo en otra de sus cartas posteriores, que es Corintios, en el breve instante de un pestañeo, los creyentes resucitan. Los creyentes vivos somos transformados. Cuando dice un pestañeo, seguramente está hablando de una fracción de segundo. Si ustedes han leído por ahí un poquito
de cómo se pudo haber producido el Big Bang, esta explosión inicial de cómo empezó el universo, y nos hablan de millonésimas de segundo. Y bueno, si Dios creó, si es que es así, si Dios creó el mundo en una millonésima infinitesimal de segundo, ¿cómo no nos va a resucitar? En un pestañeo, ¿no? Y continúa entonces con esta idea de no estemos dormidos, no nos embriaguemos, no somos de la noche, somos del día, caminemos como del día, seamos sobrios, pongámonos la armadura, ¿se acuerda? Somos peregrinos. Desde el día en que creímos en Cristo empezamos un peregrinar. De nuestra salida del Egipto, que es el mundo, camino a la tierra prometida, que es la resurrección. Cuando usted lea aquellas historias desde el Éxodo hasta el Deuteronomio, de la peregrinación de los hebreos por el desierto, no lo mire como una historia remota, incluso como una especie de acusación contra aquellos hebreos incrédulos. Pero ¿cómo es posible que aquellos hebreos hayan sido tan incrédulos? Esos somos nosotros. Somos nosotros los que vamos en esa peregrinación. Somos nosotros los que nos podríamos quedar a medio camino en esa peregrinación. Como lo dice la carta a los hebreos desde el 3 hasta el 6. Por la pérdida de la fe, podríamos no entrar a la tierra prometida. Pero no acaba de decir que tenemos que tener la certeza. Sí, la certeza porque de parte de Dios, la promesa es firme. ¿Qué nos toca a nosotros? No hacer algo, no portarnos lo suficientemente bien. Si nos vamos a portar bien. A ver, ¿sí queda claro eso? Como resultado de, no para merecer, como resultado de haber sido transformados por el amor. ¿Cuántas veces hemos insistido en que el enamorado es transformado? ¿No? ¿Cuántos han leído el libro El progreso del peregrino? Se los recomiendo, ¿no? Porque de manera alegórica nos cuenta de este peregrinar. Y entre otras cosas nos habla de la armadura del cristiano. Cuando cristiano y su amigo fiel reciben su armadura, ¿no? Vuelva a leer ese libro, es maravilloso. Necesitamos ponernos el casco y la coraza de amor, de fe y de esperanza, las tres cosas: fe, esperanza y amor. No es ninguna armadura mágica, sino el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué más necesitamos para esperar el retorno de Cristo? Consolarnos unos a otros y edificarnos unos a otros. ¿Qué es edificar? Una palabra muy frecuente en el Nuevo Testamento. Ahora que estamos construyendo, pues edificar es ir poniendo los ladrillitos, ¿no? ¿Qué es edificar nuestra vida? Ponerle a nuestra vida cristiana, a nuestro carácter en Dios, a nuestra doctrina, un ladrillito más. Cada vez que estudiamos más, cada vez que oramos, cada vez que nos compartimos la palabra, ponemos un ladrillito más. Para aquellos que se aman, el amor también tiene que edificarse. ¿Por qué la vida en pareja llega tantas veces al fracaso? Porque pensamos que el amor, como ya existe, allí se queda.
Hermanos, lo estático no existe. Diría Heráclito, lo único constante es el cambio. Lo diría Hegel también. Todo está cambiando. El amor de usted, comparado con construir una casa, si esa casa no está poniendo, usted no está poniendo ladrillitos constantemente para continuar la construcción de su casa, si no está reparando la gotera, por el contrario, está permitiendo que la casa se vaya descomponiendo. Yo creo que todos tenemos, gracias a Dios, un lugar donde vivir. ¿No es cierto que siempre tiene un deterioro? Que ya se descompuso la llave, que ya se rompió la puerta, que ya se descarapeló la pared, y cuántas cosas, ¿no? O como la fábula del grillo y la cigarra, ¿no? Que se casaron y la cigarra le decía que reparara el techo y el grillo pues nomás cantaba y no reparaba nada. Y se murieron ahogados, ¿no? Entonces, la casa se tiene que edificar, la vida cristiana se tiene que edificar, la iglesia se tiene que edificar, es decir, constantemente tenemos que ir construyendo, tenemos que ir confirmando. Y si no lo hacemos, esto se deteriora. Una casa deteriorada se acaba más rápido, después no vale nada. Después puede salir más caro quererla arreglar que una casa nueva. Eso pasa también en nuestra vida. ¿Por qué es necesario seguirnos edificando y consolando? Porque Cristo, desde la óptica de nuestra temporalidad, puede tardar. Hermano, Dios no tiene prisa. No es muy agradable decirlo, pero Dios no tiene prisa. ¿Por qué no es muy agradable? Porque a nosotros nos gustaría que Dios nos contestara ya, ¿o no? Quisiéramos que Dios actuara rápido. Cuando el apóstol Pedro en su segunda carta decía, algunos tienen por tardanza la venida de Cristo. Un compañerito allá en la universidad, digo compañerito, no cuando éramos estudiantes, sino ya trabajando, decía, no va a venir, porque él se basaba en que pues, tantos años, se ha dicho, tantos siglos, que va a venir, no va a venir. Esa era su conclusión, ¿no? Y es entonces cuando Pedro dice, es que para el Señor 1000 años son como un día. Bueno, Dios no tiene la prisa que nosotros sí tenemos. Yo creo que por eso a veces los profetas claman y dicen, Señor, acuérdate que somos polvo, como la hierba del campo que a la mañana florece y a la tarde ya se murió. Tú no tienes prisa, pero yo voy a pasar efímeramente, ¿no? Pero hace rato decía nuestra hermana Areli, ¿cuánto tiempo se tardó en formarse la Biblia? Hoy quisiéramos que en un año ya una traducción de la Biblia estuviera lista, no sé, para un pueblo que ni sabe leer, o sea que aunque esté lista no sé qué vamos a hacer, pero Dios no dio la Biblia en un año. La traducción al español no llegó en un año. El español nació alrededor del año 1000 y una Biblia completa en español es de 1569. Dios no tiene prisa. Cuando decidimos empezar el Museo de la Biblia, yo me ilusioné y dije, ahorita todos los líderes cristianos van a decir qué maravilla, vamos juntos. Nadie, ¿no? ¿Cómo hemos crecido? Como museo, pero también como personas, como iglesia. Yo sé que si invirtiéramos en una super campaña, en periódicos, en redes, y anunciáramos que va a haber milagros y que venga a la solución de su problema y que aquí va, la triple unción fresca se va a llevar.
nos llenábamos, ¿verdad? Pero estas iglesias que venden ilusiones se llenan rápido y se vacían rápido, porque no hay firmeza, no hay profundidad. Pero el que medita en la ley de Dios de día y de noche crece como el árbol. ¿Cómo crece el árbol? Rapidito, ¿no? ¿Podemos sembrar árboles cada mes y al mes ya los vendemos? No, el árbol crece de manera imperceptible, pero cada vez más fuerte, más firme, más profundo. Pero necesita tiempo, tiempo, tiempo. Hoy yo veo tantos estos anuncios engañosos en las redes. Es que no necesitas estudiar economía, yo te voy a decir cómo hacerte rico. Es que no necesitas estudiar medicina, yo te voy a decir cómo puedes vivir sano en 3 minutos, ¿no? No necesitas ir a un seminario, yo te voy a decir cómo vivir una vida de milagros en 3 patadas, ¿no? No es cierto. La vida cristiana exige eso, toda la vida entera. Piense nada más en Abraham. Desde que Dios lo llamó hasta que Dios lo probó en la prueba más grande que tuvo y que seguramente fue el punto de su mayor madurez espiritual, fue el punto de su culminante de su fe. ¿Cuántos años pasaron? Dios lo llamó a los 75 años y probablemente él ya había pensado en Dios antes, pero para salir de su tierra tenía 75. Y el sacrificio de Isaac debe haberlo realizado cuando menos a los 130 años. No vivimos tanto, pero de cualquier manera, de 70 para 130, son 60, 70 años de crecimiento. ¿Usted quiere aprender la Biblia en un mes? ¿Usted quiere que ya lo nombren pastor porque usted ya lleva 3 meses aquí? ¿Verdad que no? Es de toda una vida, pero de una vida que edifica, una vida que bebe de ese río. ¿Por qué no dice así de manera incondicional? Serás como el árbol. Vamos, eso suena muy bonito, ¿no? Hasta hay un corito por ahí que habla de ser como el árbol, ¿no? Pero antes habla de una condición. El que medita en la ley de Dios de día y de noche. Porque al meditar en la ley de Dios de día y de noche, en primer lugar, surgen muchas dudas y hay que contestarlas, hay que investigarlas. Pero también porque ese meditar de día y de noche va corrigiendo nuestra vida y nos va también permitiendo comprender la voluntad de Dios para nosotros. El Señor puede tardar. No se vaya a descuidar, porque esa es la falta de equilibrio. Como diría Lucas, el siervo que dijo, mi Señor tarda en venir, y se dedicó a la injusticia, va a ser azotado. Tenemos clara la inminencia del retorno de Cristo. Nunca olvidemos que sería posible que Cristo viniera hoy. Pero también es posible que Cristo se tarde tanto que usted y yo nos muramos. Las dos cosas. Por eso
cualquiera que sea la condición, que vivamos o que muramos, tenemos que consolarnos unos a otros y tenemos que edificarnos unos a otros. Para variar, yo pongo un título que casi nunca acabo de platicar, pero ya se me acabó el tiempo. Solo les diré que los versos que siguen, que probablemente continuemos el próximo domingo, se relacionan bajo este título o epíteto que hemos puesto aquí: cómo prepararnos para el retorno de Cristo. Todo lo que va a decir Pablo después tiene que ver con estar preparados. Dejemos este nexo, este vínculo, para que la próxima semana, al hablar de los consejos con que la primera carta de Pablo cierra, inmediatamente la conectemos con el hecho escatológico, la promesa del retorno de Cristo, la inminencia y la realidad, porque dice otro verso de los profetas: aunque tarde, espéralo. La visión es fiel, aunque tarde, espéralo. Amén.